Y como lo prometido es deuda y el tiempo nos apremia, no hagamos esperar más a la invitada, porque yo sé que, bueno, pues nuestra audiencia la quería escuchar y le queremos agradecer por la deferencia de estar aquí en vivo y en directo en Los Especialistas de Ecuador en Directo. Abogada Luisa González, candidata a la presidencia de la República. Candidata oficial. Ya quisieran muchos, dicen por ahí, ¿no? Ya quisieran muchos, pero ya oficialmente candidata. Bienvenida a Guayaquil. Aquí decía, somos de la costa, no, al manaba y al costeño no nos importa el calor ni el frío. Cuando hay que ponerse los zapatos, ir a trabajar y caminar, no pasa nada. Todo terreno, así nos crían desde chiquitos, todo terreno. Bienvenida, Luisa González. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, sobre todo poderme dirigir a los ecuatorianos. Y qué gusto saber que va a estar el presidente Rafael Correa en unas horitas más. Oigan, les voy a hacer infidente, voy a contarles, voy a empezar por los chismes, ¿no? La gente siempre dice que el presidente Correa es muy bravo, muy peleón, lo que ustedes quieran, pues, parecería, ¿no? Él da esa imagen por su forma de ser, por la fuerza con la que transmite sus ideas. Pero yo le decía hace unos días atrás al presidente Correa, le digo, usted es una madre, es más madre que yo. Porque pero exigente sí es una persona, ¿a qué me quiero referir con eso? Es una persona tremendamente sensible. El presidente Correa es un hombre tremendamente sensible que ante una circunstancia de algún hermano, de algún ciudadano, lo conozca o no, una circunstancia dura, él se quiebra fácilmente, se sensibiliza fácilmente, se le van las lágrimas al ver el sufrimiento del prójimo, ¿no? Así que el presidente Correa abraza con amor a la gente, olvida rápido, ojo, las cosas malas que alguien pudo haber tenido hacia él, las olvida rápido, no parece, pero las olvida rápido en muchas ocasiones. Oigan, ¿y qué tal esta persona o esta de acá? Y yo le digo, pero presidente, ¿usted se acuerda que hizo esto, hizo el otro, y se portó mal, nos trató mal? Y él dice, sí, pero también hizo esto bueno. O sea, perdona fácil, o sea, lo que valora todas las capacidades de las personas. Sí, pero perdona fácil, rápido, lo malo que le pudieron haber hecho a él, no le importa tanto en comparación a cuando es hacia un prójimo, ¿no? Hacia otra persona. Sí le duele la destrucción de la patria, le duele las muertes violentas, le duele los padres sin empleo, le duele la pobreza de nuestra patria. Eso es lo que realmente le duele a él, ¿no? Pero no es una persona de rencores, ¿no? Y ahorita, bueno, que iniciamos justamente con ese tema un poco más humano y un poco más sentimental, yo creo que a la revolución ciudadana como tal tiene que dolerle la polarización y el odio mal infundado que hay en el Ecuador, porque es algo que no lo podemos evitar y que no lo podemos esconder, Luisa. Esa es una polarización que yo sí les llamo a reflexionar a ustedes. La polarización política que existe en el país y de dónde nace, ¿no? Nace de una agenda de unas élites y de una agenda mediática, de una prensa hegemónica, que todos los días salía a decir el gobierno de la Revolución Ciudadana tiene un exceso de gasto público y un Estado muy grande, obeso, ¿no? ¿Y qué era ese exceso de gasto público, queridos hermanos? Ese exceso de gasto público era el policía que debía controlar la violencia, era el equipamiento de esa fuerza pública, eran los vehículos, las motos, el combustible. Eso era ese gasto público. Pero ¿qué más era ese gasto público? Las medicinas que hoy día no le dan, que cierta prensa que puede ir a una cita médica en un hospital privado y pagar miles de dólares y que usted no, pues ellos decían exceso de gasto público cuando nosotros le contratábamos un médico, un especialista, las medicinas en los hospitales, le construíamos hospitales. ¿Qué más era para ellos gasto público? Era esas carreteras dignas por las cuales nos transportábamos seguros. ¿Qué más para ellos fue gasto público? Las becas de nuestros hijos, el arreglo de las unidades educativas, el garantizar un empleo digno con afiliación al IES. Para ellos era gasto público, para nosotros siempre fue
inversión en salud, en educación, en dignidad para todo el pueblo ecuatoriano, y empezaron así a fomentar un odio y una polarización. ¿Tú eres o correísta o anticorreísta? Si no, no. Y eso tenemos que superarlo, porque ese odio solo nos ha llevado a muerte y destrucción. La mediocridad, la traición, solo nos ha traído muerte y destrucción. Y ese no es el Ecuador que queremos. Queremos un Ecuador de paz, de libertad, de prosperidad, de dignidad, de esperanza, de alegría. Y vemos que sí podemos superar esa dicotomía que han sembrado entre correísmo, anticorreísmo, esa polarización política. Sí la podemos vencer. De hecho, ya la vencimos. Y ahí ganó el Ecuador. En la consulta popular, los ecuatorianos de izquierda, de derecha, correístas, anticorreístas, lo que usted quiera, todos nos enfocamos en decirle no al presidente Noboa en la precarización laboral y en volver al Ecuador al arbitraje internacional. No al trabajo por horas, no a la precarización laboral y no al arbitraje internacional. Y allí vimos a periodistas, activistas, jóvenes, hombres, mujeres, de todas las tendencias unirse y decir, no queremos esto para nuestro país. Eso es lo que tiene que ocurrir ahora, que venzamos esa polarización política, que analicemos con mente y corazón sobre lo que queremos para esta patria y no al odio. A ese odio lo vamos a vencer con amor de patria. ¿Significa que entonces Luisa González va a vencer esa polarización con amor? La estamos venciendo, ¿ah? Mucha gente, y les agradezco mucho, mucha gente se me acerca y me dice, yo voté por Noboa, ahora estoy con usted, yo era anticorreísta, pero estoy con usted, y van analizando lo que ha ocurrido, y van comparando también sus condiciones de vida, y ven el país en el que quieren vivir ellos, sus familias, sus hijos, sus seres amados, y por eso llegan a esta reflexión de apoyar a Luisa González para la presidencia de la República. La última encuesta del doctor Omar Maluk nos indicaba justamente hace pocos días aquí en este espacio que hay un 27% de personas arrepentidas de haber votado por Daniel Noboa. Eso indica que sí, es un alto porcentaje, ¿no? Yo palpo eso en el territorio, ¿eh? Muchas personas se me acercan y me dicen, yo voté por Daniel Noboa, ahora voy a votar por usted, Luisa. Y les agradezco con todo el corazón, porque creo que es un tiempo también de unidad, de reflexión, y bienvenidos todos a este proyecto, a este proyecto de patria llamado Revolución Ciudadana, porque al país lo sacamos juntos adelante. Qué bueno. Bueno, entremos un poco en materia que realmente nos tiene en crisis, que nos tiene desconcertados, y es el tema de la energía eléctrica. Yo sé que Luisa González ya ha hablado en algunos espacios y sé también que ya tiene un plan y que lo ha estudiado porque fue parte de la construcción de programas hidroeléctricos grandes y que eran a largo plazo, que eran justamente para prevenir esto que estamos viviendo en estos momentos. Luisa, esto no se trata de que si llueve o le pedimos a Diosito nomás, como salen a decir los ministros o como por ahí nos quiere hacer creer el presidente. Esto es mucho más profundo y la crisis es mucho más grave. El no haberle dado mantenimiento a las hidroeléctricas que se construyeron nos está pasando facturas. Luisa González, ¿cómo va a enfrentar esa crisis energética al momento que llegue a la presidencia de la República? Para comenzar hay algo elemental que es la planificación. Hasta cuando una familia dice, mira, ¿qué vamos a hacer en el feriado de finados de difuntos, verdad? ¿Qué haces? Una planificación. Vamos a salir, no vamos a salir, nos vamos a quedar, quiénes nos vamos, cuánto nos va a costar. Una planificación. Lo mismo se hace con el Estado. Se planifica. Y esa planificación lleva una serie de requisitos legales, técnicos, y lo dejas escrito. Lo dejas escrito en materia eléctrica en un documento que se llama Plan Maestro de Electricidad, que debía durar hasta el 2027 y en el 2028 hacer el nuevo plan de electricidad. El actual viceministro de Energía ha salido a dar sus declaraciones y dice claramente que el problema es que en estos últimos 7 años no se cumplió con la planificación, el Plan Maestro de Electricidad.
se incrementa el consumo de energía, no se da atención al mantenimiento de las hidroeléctricas, se consumen los embalses, no se pone a trabajar la capacidad eléctrica instalada en termoeléctricas, biomasa, biogás, eólico, fotovoltaico, y terminamos como estamos hoy día. Y aquí es importante la reflexión. No se trata de que no llueve, no se trata de no se puede hacer más porque no llueve. No, señores, la energía eléctrica que consume el Ecuador no solo proviene de las hidroeléctricas, proviene también de otras fuentes como la energía térmica, ¿sí? Y en energía térmica tenemos más de 600 megavatios instalados solamente en 12 unidades de gestión. 12. Hay una adicional que es Electroguayas, que me voy a referir a esa en particular. Electroguayas nos puede generar cerca de 800 megavatios, 730 megavatios aproximadamente. Electroguayas. Solo Electroguayas. Electroguayas está entre Guayas y Santa Elena y tiene varias unidades que lo componen. Entre esas tienes Enrique García. La unidad generadora de Enrique García te puede proporcionar 96 megavatios. Solamente Enrique García, 96 megavatios. Al mes de septiembre, Enrique García, ¿saben cuánto estaba produciendo de energía? 0. Sí, señores, lo que me escucharon. ¿Por qué? 0. Está paralizada. ¿Por qué? No solo Enrique García, quiero concluir con esto. El salitral puede producir 204 megavatios. Solo en estas dos generadoras, tú tienes el doble de lo que está queriendo integrar al sistema con la barcaza. Solamente poniendo a generar a la generadora, perdón la redundancia, de Enrique García, si pones a generar a Enrique García, tú tienes prácticamente lo que debería estar dando la barcaza. Y tú no gastarías los 120 y más millones de dólares, y ese dinero lo podrías destinar para las medicinas, para pagar a Solca, para pagar a las unidades de diálisis, que no se sigan muriendo nuestros hermanos. Pero prefieren pagar un negocio que poner a funcionar una sola de las generadoras, que es Enrique García. Candidata. ¿Por qué no está generando Enrique García en este momento? Ahí vamos a partir. Primero pones al frente de CENEL, de SELEC, a personas que no tienen la capacidad y el conocimiento para manejar el sector eléctrico. Segundo, la corrupción, el reparto de las instituciones públicas. Tercero, negocios privados. Allí se debe cumplir con mantenimientos. Cuando hay un daño, hay que ejecutar las garantías, y aquí también tienen una parte las aseguradoras que han hecho lo que les da la gana. Ni se da correctamente el mantenimiento, ni se ejecutan las garantías, porque el de la aseguradora es amigo, etcétera, y que tienen paralizadas las unidades generadoras. Y hay algunos casos que ya están incluso en la Procuraduría General del Estado. La unidad del salitral tiene la capacidad de generar 204 megavatios. Los padres de familia que tienen que hacer el desayuno para los hijos, que se les daña la comida en el refrigerador, la señora que vende productos lácteos, carnes, y pierde su frigorífico, el padre, la madre que tienen un gabinete de belleza, una vulcanizadora, una mecánica y que no puede trabajar, el señor de la lavadora. Sepa que esos megavatios que usted necesita para poner a funcionar su negocio y llevar un pan de comida a su mesa, los podría tener si este gobierno pondría a funcionar la capacidad que ya tenemos instalada, pero no la ponen a funcionar. El salitral puede darnos 204 megavatios que le sirven a usted, a mí, para poder hacer nuestra vida normal, para nuestras actividades productivas, pero no lo ponen a funcionar. Luisa, ¿crees que es inducida entonces esta crisis? Por supuesto, hay 120 megavatios desperdiciados que no están funcionando, que no se están entregando en el salitral. Entre el salitral y la unidad generadora de Enrique García
tenemos más de 200 megavatios que no están funcionando. El doble de lo que nos cuesta a ustedes, a mí, a los ecuatorianos, poner a funcionar la barcaza. Es decir, no tienen la mínima intención de solucionar el tema de la electricidad, porque hay negocios en torno a esto, en donde unas pocas familias se benefician a costa del pueblo ecuatoriano. La semana pasada en este espacio nos decía el doctor Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía, que dándole el mantenimiento a todas las termoeléctricas, nosotros no hubiésemos tenido en este instante estos apagones, esta crisis energética, solo con el mantenimiento, porque decía, pongo a funcionar el parque térmico y paro Masar, paro las hidroeléctricas que tienen problemas, entonces hasta que ellos vayan subiendo sus embalses y no la necesidad de hacer los cortes de luz. Queridos ecuatorianos, que no nos engañen más. Esto no es que no llueve, no señores, es que no les da la gana de dar solución al problema que tenemos. El déficit actual es de cerca de 1.400 megavatios. En capacidad instalada para generar energía eléctrica desde las generadoras térmicas, tenemos 2.852 megavatios. Tenemos 2.852 megavatios en capacidad instalada que debería estarse generando ahora mismo para poder evitar los apagones. No solamente es que no llueve, y además que se consumieron los embalses que no debieron ser tocados porque debió haber entrado a operar lo que es energía térmica, eólica, fotovoltaica, biomasa. ¿Cuánto tenemos nosotros en capacidad instalada? En térmica, 2.852. En biomasa, 136. En eólica, 71. En fotovoltaica, 28 megavatios. Tenemos, y con las hidroeléctricas, tendríamos 8.254. Si quitamos las hidroeléctricas, tenemos más de 3.000 megavatios en capacidad instalada, que podríamos poner a funcionar fuera de las lluvias. ¿Y el mantenimiento de estas termoeléctricas qué tiempo se tomaba? ¿4 o 5 meses? El mantenimiento, a ver, para comenzar, el presidente de la República asumió la presidencia en el mes de noviembre. En el mes de noviembre. Lo primero que debió hacer, punto número 1, es entrégueme, Estado, toda la capacidad instalada que tiene en generadoras de electricidad. Perfecto, tú le entregas por áreas, se le entrega todo, listo. ¿Cuál es el problema en cada una de ellas? ¿Cuánto está generando? ¿Cuánto es la capacidad instalada y cuánto es lo que realmente están entregando de energía? Y ahí detectas dónde hay un problema. Como por ejemplo les mencionaba, hay problemas con aseguradoras, hay casos que están en la Procuraduría General del Estado. Eso debió haber pasado en noviembre. A enero, como mucho, tenía solucionado absolutamente todo. Con lo que le están pagando la barcaza, teníamos, con la cuarta parte de eso, teníamos para haber arreglado el salitral, por ejemplo, la unidad del salitral, todo lo que compone Electroguayas, y haber puesto a funcionar todo lo que compone Electroguayas, y allí tiene cerca de 800 megavatios. ¿Quiere decir que Electroguayas puede llegar a funcionar? Electroguayas, que tiene la capacidad de casi 800 megavatios, puede llegar a funcionar si la ponen operativa, ¿no? Entonces, para enero, el presidente de la República debió haber solucionado todos los problemas que existen en torno a las demás generadoras de electricidad. No lo hace. ¿Qué es lo que sí hacen? Traer una barcaza. Dejan que el Ecuador caiga en este racionamiento eléctrico, nos crean la necesidad, nos venden su solución, que es beneficiar a alguna familia, alguna familia ecuatoriana, nada más, a costa de todo el pueblo ecuatoriano. Doctora, ¿qué lectura darle a las declaraciones que dio ayer en Teleamazonas la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, que dice que ellos han generado más energía que los 10 años del expresidente Rafael Correa, que ellos han conectado 420 megavatios y la Revolución Ciudadana solo 300? Bueno, qué complicado referirse a declaraciones de ese nivel, porque es la ministra, ¿no? La ministra Manzano, vamos a ver, ¿qué número de ministra es? ¿8, 9? La cuarta, creo.
No, van más ministros de energía, ¿no? Desde la ministra Robo, O la cuarta. la cuarta, ya uno no sabe, ¿no? En 10 meses, 9 meses de gobierno, la cuarta ministra, ¿cómo sostienes una política eléctrica en un caso en el que a cada rato cambias de ministro, que al uno lo sacas porque supuestamente hay sabotaje, que al otro por la declaración que dio, no hay un seguimiento técnico, pero tampoco hay una persona experta al frente de un problema tan grave como una crisis energética en donde mandan al sector productivo a apagarse 15 días con las consecuencias que trae en materia de pobreza, de desempleo en el país. La ministra dice que apenas se ha generado 300 megavatios en 10 años de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos a un Milton Pérez que ya ante tanta barbaridad dicha, sale prácticamente a defender a la Revolución Ciudadana. Eso no le va a gustar a Milton Pérez. Pero a los dueños del canal. Ni a los dueños del canal. Pero sí reconozco el profesionalismo de Milton Pérez y le dice, oiga, pero solamente en hidroeléctricas hubo más de 2.500 megavatios, solo en hidroeléctricas. Y ellas se mantienen que son 300. Mire, la capacidad instalada del Ecuador es de 8.254 megavatios, de los cuales la Revolución Ciudadana solamente en térmica proporcionó 3.400 megavatios como capacidad instalada, como capacidad efectiva 2.852 megavatios, solo en térmica, aparte las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, ¿qué vemos con esto? Con absoluta vergüenza y pena, la ministra demuestra un desconocimiento absoluto de un sector tan importante del que depende el empleo, la salud, el dinamismo económico, la vida de los ecuatorianos. Y da cifras totalmente alejadas de la realidad, pero además, ella para decir que han incorporado más energía en este gobierno, utiliza lo que está, entre comillas, aportando la barcaza. Que eso no es eso no es inversión en generar energía, ese sí es un gasto. Ese sí es un gasto. Porque además, ¿con qué se mueven las turbinas que van a generar energía? Con diésel. ¿Qué diésel? El diésel que nosotros todavía pagamos los subsidios. Impresionante. Bueno, lo importante es que nos queda claro que con capacidad, con profesionalismo, con interés, se puede solucionar el problema eléctrico, ¿no? Y yo creo que ahí apuntamos pues a que los ciudadanos analicen muy bien y reflexionen. ¿Cuántos meses se podría haber tomado el presidente en solucionar este tema? O sea, ¿tuvo el tiempo suficiente? Yo, sin temor a equivocarme, creo que ha tenido de largo el tiempo suficiente. Creo que en 3 meses pudo haber solucionado los problemas que tiene en materia de generación eléctrica, no tocar los embalses, poner a funcionar la capacidad instalada que teníamos, que tenemos todavía en energías térmicas, fotovoltaica, eólica, biomasa, y empezar nuevos procesos para incrementar la producción de energía, pero no con una barcaza, sino procesos de contratación, de licitaciones, incluso a nivel internacional, para que se construyan diferentes tipos de proyectos, no térmicos, eólicos, que hay la capacidad. Y en cuanto al fotovoltaico, sí, pero en zonas que son aptas para proyectos fotovoltaicos. No como se pretendió en algún momento, que se pretendió poner un proyecto fotovoltaico en el Aromo, zona nublada, lluviosa, en donde no íbamos a poder producir energía solar a través de los proyectos fotovoltaicos, ¿no? Bueno, entremos un poco ya en materia de propuestas para el 2025 del Ecuador, por ejemplo, en algo súper preocupante que es la economía del país, que está totalmente devastada, abogada González. Usted conoce mejor que nadie la realidad del país, viene recorriendo el país y no de ahora, sino ya
desde algún tiempo atrás y conoce la realidad. Sabemos pues que hay un decrecimiento de la economía, la caída total de esta economía y que estamos básicamente siendo alfombra del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo va a ser la economía en el gobierno de Luisa González? En el Estado nada está aislado, todo está relacionado. Cuando hablas de seguridad, hablas de economía. Cuando hablas de economía, hablas de crecimiento económico, pero también hablas de seguridad, hablas de contener migración. Todo está totalmente relacionado. Y bueno, empecemos por el tema económico. Y una vez más terminamos con el tema eléctrico. ¿Por qué? Porque según las expresiones del exministro Luque, del mismo sector productivo, de las cámaras, en el Ecuador, por hora de paralización se afectan en 12 millones de dólares aproximadamente la economía. Perdemos 12 millones de dólares por cada hora en la que no estamos trabajando. Y más aún, cuando tú le dices al sector productivo, apáguese por 15 días, no es un apáguese por 15 días. ¿Qué significa eso? Significa que hay jóvenes, padres, madres, hombres, mujeres, que están siendo despedidos. Porque si está cerrada la empresa, si no están vendiendo, si no están produciendo, si no están generando una actividad económica, las personas que están en un puesto de trabajo han sido despedidas, en muchos casos. Cuando despides a una persona, el Estado también pierde, la economía pierde, pero sobre todo también generas más pobreza, más migración, más violencia, más delincuencia común. ¿Cómo contenemos esto? El presidente ayer sale en una cadena nacional y hubiéramos esperado que sea para comunicar a los ecuatorianos cuáles son las medidas económicas, sociales que va a tomar para contener un aumento de los despidos y la pobreza, créditos productivos, bajas tasas de interés, un plazo para empezar a pagar de por lo menos que nos den una gracia de 6 meses, algo que haga mover la economía. No se refirió a eso y da una noticia que ya no es tan noticia, que todos lo sabíamos, que hay crimen organizado vinculado a minería ilegal. Y él lo dice 10 meses después de estar en el gobierno, cuando esto tenía que haberlo atendido desde el año anterior. Y él habla de cultivos que se han detectado, que están sembrando hoja de coca y demás. Bueno, ¿qué nos cuenta? Eso también se lo sabía. Debe tomar las medidas y controlar. Y no habla en lo absoluto del problema económico. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que la reactivación productiva en el país es urgente, bajando tasas de interés, otorgando crédito productivo, medidas de contención, incluso bonos para las personas que están siendo despedidas en este momento, para no generar más pobreza, y el IVA. El IVA. O sea, Luisa González apunta a bajar el IVA. Apunto a bajar el IVA, ¿por qué? Al incrementar el IVA, cayó el consumo. Volver al 12. Volver al 12. Cayó el consumo y aumentó la evasión tributaria. No se ha aumentado la recaudación. ¿Qué es lo que propongo? Bajar al 12, aumentar el consumo, dar crédito productivo a baja tasa de interés, con un periodo de gracia para que empiecen a pagar, pero inyectar liquidez en la economía para también generar más puestos de trabajo, para dinamizar los diferentes sectores, como por ejemplo el turismo, y así también poner los controles para recaudar más, porque ha aumentado la evasión, insisto. La gente dice, no, con un IVA al 15% ya no me des facturas. Correcto. Incentivo para pedir la factura, como la deducción en el impuesto a la renta, en lo que es turismo, deporte, salud, educación, vestimenta. La gente se va a obligar a pedir la factura con un IVA más bajo, va a pagar el IVA, va a pedir la factura, y como Estado yo voy a recaudar más, porque además empezamos a generar dinamismo económico, inversión pública eficiente, las carreteras, por ejemplo,
La construcción, ¿por qué hablo siempre de las carreteras? Porque la construcción es lo que más encadenamientos productivos genera. Lo que más impacta en la economía es la construcción. Y las carreteras, en un 50%, la red vial estatal está en pésimo estado. Pues empezaríamos a contratar la rehabilitación de la red vial en cada provincia con empresas locales para que podamos así empujar también a la empresa privada y generar ese dinamismo económico, empleo, concesionar carreteras que son necesarias construir en Loja, por ejemplo. En Loja tenemos que hacer la ampliación de la Catamayo-Loja a 4 carriles. Esa vía la concesionaré y se podrá también ahí generar empleo, dinamismo económico, con una vía más amplia, seguridad también, porque la gente transita más segura. El socavón que se ha hecho en las provincias de la Amazonía, la variante que habría que hacerla en Sucumbíos, es otra de las obras que va a traer dinamismo económico en la Amazonía. La atención al agro es fundamental. Mire, lo bueno de viajar por tierra, ¿no? Estoy saliendo del Oro, yendo hacia Loja, regreso a ver hacia mi derecha y digo, ahí no habían los silos, que pertenecía a la UNA, a la Unidad Nacional de Almacenamiento, que ayudaba a mantener el precio mínimo de sustentación, que compraba los productos a nuestros agricultores. Digo, ahí no había, ya no hay nada. Ya no No existe. Está totalmente vacío el sitio. ¿Qué habrán hecho? ¿Han desarmado la infraestructura? ¿A dónde la habrán llevado? Ahí tendrá que Contraloría y Fiscalía tomar acciones. ¿Nosotros qué vamos a hacer? A devolver la UNA, garantizar el precio mínimo de sustentación, los kits con semilla de calidad para poder aumentar la productividad del campo, más quintales por hectárea, pero garantizando siempre el precio mínimo de sustentación, la condonación de las deudas del sector agropecuario, de esas que vienen desde la pandemia, hasta $10,000, el excedente renegociar, pero insertar nuevamente al sector productivo, a estas personas que tienen deudas, que en muchas ocasiones se han endeudado incluso con chulqueros, que están asfixiados sin saber qué hacer, pues devolverlos al sector productivo también. Atender nuestro agro es fundamental. La migración ha alcanzado niveles de vergüenza. Miren, llevamos 3 gobiernos de derecha, 2 gobiernos a cargo de empresarios, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué dirían? Al tener un gobierno de derecha y un gobierno de empresarios, la inversión extranjera va a venir al Ecuador. ¿Saben ustedes cuánto fue la inversión extranjera en el año 2023? En el año 2023, donde el presidente de la República fue un empresario, banquero, donde asume luego la presidencia otro empresario, banquero, como Daniel Noboa. Entonces, entre Lazo y Noboa. ¿Saben el 2023 en cuánto cerró la inversión extranjera directa? $381 millones. 381 millones de dólares. La inversión que nos hablaba vergüenza. Lazo. La inversión que nos hablaba Lazo. Nunca existió. Así que esto de que si el gobierno es de derecha y si es un empresario el que está al frente, va a venir la inversión extranjera. No, señores. Demostraron tal incapacidad para gobernar que ninguna inversión ha venido ni ha incrementado. ¿Saben lo que sí ha incrementado? La migración de nuestros hermanos. ¿Saben ustedes cuánto es el ingreso al país por remesas? Para el año 2023 superó los $5,000 millones. Inversión extranjera, 381 millones. Los migrantes son los que invierten. Remesas de nuestros hermanos, de nuestros seres amados que se han ido del Ecuador expulsados por el Darién, corriendo riesgo su vida, y muchos sí han fallecido. $5,000 millones. Significa que el Ecuador subsiste prácticamente gracias a eso. Pero vamos a ver, se mueve algo un poco la adicional. economía. Algo adicional. Este Todavía año... tenemos tiempo, Sí, Luisa, me confirma. Sí, no les ¿Cuántos haga caso. minutos? No nos dejan hablar. Déjenos. 5 minutos ya, 5 minutos. Ahora sí. Qué bárbaro. Se le fue el hilo. No, nos dejaron así como que... Ahorita lo retomo, ustedes tranquilos. En lo que va de este año, para el primer semestre, ¿saben cuánto ya vamos en remesas? $3,000 millones.
en remesas de nuestros hermanos migrantes. Es decir, este año va a superar de largo el envío de remesas, es decir, aumentó la migración, nuestros hermanos se han ido, no hay inversión extranjera directa, lo que hay es una expulsión de ecuatorianos y parece que a nadie le conviene ni quieren contener la migración que le duele al padre, a la madre, al hijo que ve partir a su ser amado, pero a quienes nos gobiernan no les importa. Por $1 que ingresa de inversión extranjera, ingresan $25 en remesas. Nuestros hermanos sostienen el país a base de dolor, de lágrimas, de sufrimiento, de tristeza. Eso es lo que tiene que cambiar aquí. Eso es lo que tiene que cambiar aquí. Esos ingresos no deben ser por las remesas de los migrantes. Esos ingresos deben ser porque se reactiva un sector productivo, porque vendemos más, porque compramos más, porque producimos más, porque exportamos más. Pero para eso requerimos políticas claras, sí, y apoyo al sector productivo, apoyo a nuestros agricultores, apoyo con la contención a esa migración que viene por no tener acceso a salud, a educación, a oportunidades. Eso es lo que tiene que cambiar. Como decía el presidente Correa, el pobre es pobre porque quiere. No, señores, el pobre no es pobre porque quiere, es porque le han negado las oportunidades de salir adelante. ¿Qué oportunidades? Te apagan la luz, pues. ¿Cómo tú produces? Si tú tienes un taller de ebanistería, ¿cómo manejas tantas máquinas si se te va la luz? ¿Cómo haces los muebles? ¿Cómo construyes un proyecto si no tienes energía eléctrica? Y el gobierno no le importa, ni siquiera tomaron medidas de contención. Yo decía hace unos días, un crédito, aunque sea un crédito para adquirir plantas de energía, generadoras a baja tasa de interés, por lo menos a 6 meses de gracia para empezar a pagar. Recién están sacando eso. Pero era lo obvio. Y tuve que decirlo en varias ocasiones para que parece que les llegó a los oídos. Hasta que lo Pero escucharon. ojo, está escaseando el diésel. Está escaseando el diésel. Hay escasez. Ha aumentado el consumo por el tema de las plantas. No, Sí. y no solamente eso, que no hay regulación en control No de hay precios, regulación. ¿no? Ya vemos todos La estos... planta que te costaba $500 Así te es. cuesta 1.600 hoy día. Correcto. Luisa, la última. ¿Dónde está el Estado? Un Estado ausente hace que un país sea un país de la regalada gana. Y ayer que el presidente hablaba sobre aumento de sembríos relacionados a la droga y demás, claro, pues si no hay un Estado presente. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí hay algo que se llama efecto cucaracha. Y se usa el nombre de la cucaracha. Cuando encuentras un sitio desordenado o sucio, sin nadie que habite, sin control, sin mantenimiento, dices, ahí me alojo. ¿Qué pasa con las bandas delictivas? El narcotráfico. Van a Colombia, regulaciones y control. Van a Perú, regulación y control. Van a Ecuador, Estado ausente. La policía no tiene ni gasolina siquiera, ni chalecos antibalas, no hay dotación. Patrulleros. No hay patrulleros. No militarizaron los puertos. Yo dije que había que militarizar los puertos. Hay que militarizar los puertos. Los escáneres, los controles. No pusieron absolutamente nada. Un país de viva la regalada gana, con un presidente totalmente ausente. ¿Qué pasa? Dicen aquí, efecto cucaracha. Aquí vamos. Aquí no hay quien controle. Aquí no hay quien limpie. Aquí no hay quien mire. Entonces, por eso también usan a un país tan maravilloso como Ecuador, donde nos han convertido en el país que tiene las ciudades más violentas del mundo. ¿Saben ustedes? Hay 10 ciudades que son las más violentas del mundo. 10. De esas 10, 5 están en Ecuador. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 5 están en Ecuador. Pero la más violenta del mundo también está en Ecuador y es Durán. Durán. ¡Qué dolor! Pero vamos a ver frente a qué países nosotros estamos en esa lista. Ecuador tiene 18 millones de ecuatorianos, 18, frente
a lo que es Brasil, frente a lo que es Haití. México, frente a lo que es Sudáfrica. ¿Qué países están allí? Está México, que tiene casi 10 veces más población que nosotros. Está está Brasil, está Sudáfrica, y está Ecuador. La población de Ecuador es mínima y tenemos la mitad de las ciudades más violentas del mundo. En eso nos han convertido por un Estado ausente. Luisa, ¿qué es lo que necesitamos? Un Estado presente, control, regulación, presencia de la fuerza pública, coordinación entre lo que es el Ejecutivo y el sistema judicial, jueces y fiscales que estén investigando los casos más peligrosos deben recibir protección desde la fuerza pública para que puedan avanzar en la investigación. La depuración también, la coordinación a nivel internacional. Me reuní con el presidente Petro, muy rápido conversamos en el cambio de mando de México, en la posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y hablamos un poco sobre volver a hacer los gabinetes binacionales, reactivar la economía también de toda la zona fronteriza, Carchi, que debe recibir una atención especial, y poner a funcionar de la mejor manera la Conbifron, controlar nuestras fronteras, los radares que son necesarios, y más adelante tendremos una reunión más formal con el presidente Petro para el control de nuestras fronteras. Una total gestión articulada con los países vecinos. Por supuesto. Candidata, el IVA era para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo y para dotar de armas, vehículos a la Policía Nacional. Se han recaudado 500 millones de dólares por el aumento del IVA, pero solo han llegado 29 millones de dólares de parte del Ministerio de Finanzas al Ministerio del Interior. Bueno, fue mentira, ¿no? Una más de las mentiras del presidente Noboa. Si algo se le puede reconocer al presidente Noboa es que sabe mentir. Esconderse y mentir. El presidente Noboa dijo que eso era para controlar la inseguridad, y vemos que jamás lo usaron para controlar la inseguridad, y partimos desde lo obvio. No había un plan, no había un análisis económico de qué iban a hacer, en cuánto tiempo, cuánto nos iba a costar. Nunca hubo ese análisis, un cronograma de qué actividades, de qué funciones, con quiénes, cómo ibas a trabajar en coordinación desde la fuerza pública, policía, Fuerzas Armadas, EQ 911, inteligencia, con el sistema de justicia, Fiscalía, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura. Desarticulados no vamos a lograr solucionar el tema de seguridad. Se requiere una coordinación. Y allí vamos a volver a poner los ministerios coordinadores, los gabinetes sectoriales de seguridad, para volver a trabajar en conjunto. Y algo que no quiero dejar fuera, porque ya sé que nos están haciendo caras y gestos. No quiero dejar fuera lo que dijo el documento que envía la Secretaría de Estado de Estados Unidos, en donde dice que Rafael Correa no es elegible para una visa a Estados Unidos. Número uno, no la ha pedido. Número dos, ¿por qué en este momento salta eso y lo hacen público, ¿no? ¿Por qué en este momento? En octubre del 2020 fue sentenciado Rafael Correa por influjo psíquico, ¿no? Algo que no existe. Dejarlo claro, que no existe. No hubo pruebas al punto de que tienen que sentenciarlo por influjo psíquico. Lo sentencian por influjo psíquico en el 2020. 4 años después, Estados Unidos dice, cierto, Rafael Correa no es elegible para darle una visa. Nadie se las pidió, para comenzar. Pero segundo, ¿por qué en este momento? Porque un actor fundamental en la campaña política del Ecuador rumbo a la presidencia de la República es la Embajada de Estados Unidos y la política exterior de Estados Unidos. Y queda clarísimo con esto. Es una manera de interferir en nuestra democracia y a estar pendientes los ecuatorianos, a no dejarnos engañar una vez más. ¿Qué pasa aquí? Que sacan esto en un momento en el que la imagen del ciudadano norteamericano, Daniel Noboa, porque él es ciudadano norteamericano, no sabe el himno del Ecuador, pues no sé si sepa algún otro. Él viene bajando en las encuestas, bajando constantemente en las encuestas, y yo lo he dicho, yo no estoy segura de que Daniel Noboa pase a segunda vuelta.
tiene un descenso constante en las encuestas y la Revolución Ciudadana tiene un ascenso constante en las encuestas y cada día estamos mejor en las encuestas. Con esto, de una manera desesperada, sale el comunicado de la Embajada de la Secretaría de Estado de Estados Unidos diciendo que no le van a dar la visa a Rafael Correa para distraer al pueblo ecuatoriano y que no sigan hablando de los apagones, de la ausencia del presidente de la República, de la falta de pronunciamientos y tratar de afectar a la Revolución Ciudadana. Y cuando tratan de afectar a la Revolución Ciudadana, no le afectan a Luisa González, no afectan a la Revolución Ciudadana, afectan a la esperanza de días mejores, a la esperanza de que nuestros padres, hermanos, hijos no migren y se queden aquí trabajando, a la esperanza de que haya medicinas en los hospitales, a la esperanza de que haya un empleo digno, a la esperanza de que el sector productivo, el agro, se reactive y haya un precio justo y haya la condonación de las deudas que mantienen con Ban Ecuador, a la esperanza de viajar tranquilos y seguros por nuestras carreteras, a la esperanza de tener becas en las universidades, un cupo para estudiar carreras técnicas adicionalmente, a la esperanza de tener hospitales como el que tanto se requiere en El Carmen, en Santa Elena, a las clínicas públicas de desintoxicación para nuestros hermanos que hoy día sufren de adicciones, a la atención de salud con especialistas. A esa esperanza atacan cuando interviene la Embajada de Estados Unidos, la señora fiscal, con discursos de odio para tratar de afectar a la Revolución Ciudadana. Atacan realmente a esa esperanza de como ecuatorianos salir adelante con amor de patria, salir adelante y lograr ese Ecuador de Ecuador a mala vida, y poder volver a ser libres y vivir en paz. Libertad para salir a nuestras calles, para decidir, para hacer las actividades productivas que querramos, para estudiar, para lo que conlleva la vida en libertad de nuestras familias. ¿Luisa González está preparada para ser presidenta de la República? Si no estuviera preparada, no hubiera aceptado este gran reto. Estoy preparada para conducir mi país, para ser presidenta de la República, y no solo eso, como presidenta voy a sacar adelante este país, vamos a lograr reconstruir una patria, revivirla, porque hoy nos la tienen en terapia intensiva. Luisa, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a Luisa González, candidata Gracias a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana.